versículo número 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, Señor. Te pedimos que tú nos hables y que podamos comprender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Hablábamos, para los que no estuvieron el miércoles pasado, que la carta esta a los Gálatas fue escrita en el año 49 después de Cristo. O sea, Jesús muere y resucita y asciende al cielo alrededor del año 33. 16 años después, el apóstol Pablo escribe esta carta a los Gálatas y habla acerca, el tema es acerca de la salvación mediante la fe. Es lo que habla en los 6 capítulos. Ahora, en estos versículos que acabamos de leer, Pablo estaba a punto de un infarto. No sé, un infarto del miocardio, un derrame cerebral, un stroke, no sé. Porque si usted ve cuando él comienza con una admiración. Y no está haciendo una pregunta, sino que él está afirmando algo. Y le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos. No sé si usted sigue conmigo en la Biblia. Le está hablando insensatos. ¿Y por qué Pablo lo está llamando insensato? Que es necio, tonto, estúpido, palabra fuerte, ¿verdad? Pero ¿por qué Pablo le estaría faltando el respeto a estas personas? ¿Por qué habría tal indignación en este hombre de Dios que era muy súper manso? Un hombre que había sido transformado, cambiado, que habló en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora comienza con un signo de admiración a los Gálatas y le dice: oh Gálatas insensatos. La insensatez es el sinónimo de estupidez, de tonto. Aquel mismo que Cristo puso una parábola, ¿se recuerdan la parábola del que construyó una casa sobre la roca y el otro la construyó sobre qué? Sobre la arena. El de la roca a lo mejor se pasó años construyéndola, llegando abajo al firmamento, buscando materiales adecuados, etcétera. Mientras el otro dijo: esto es rápido, aquí son 4 palos, un pedazo de no sé, de árbol, qué sé yo, y ya está mi casa ahí. La construyó sobre la arena. Y este fue llamado como insensato, tonto o estúpido. Hay otras versiones que están un poquito más duras. Esta misma, la Reina Valera actualizada, dice también insensato. Pero por ejemplo, la nueva versión internacional o la Dios habla hoy, que es la versión popular, dice Gálatas estúpidos, de esta forma. Pero entonces, ¿por qué Pablo está regañando a estos hijos espirituales? A una iglesia que había fundado de esta forma. Él comienza, ahora le hace una pregunta a ellos: ¿quién os fascinó? Y estuvimos hablando la semana pasada que fascinó significa embrujó. Oigan eso, endemonió. ¿Quién los desvió a ustedes para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, ¿cómo? Claramente. Entre vosotros como crucificado. Le hace esa pregunta. Son 5 preguntas en estos versículos que Pablo le hace a los Gálatas. Ahora, había algo que había sucedido en ellos. Ellos habían recibido con amor la palabra de Dios, habían gustado de los dones espirituales, estaban sirviendo a Dios grandemente, pero llegó el momento que llegaron al tope. Y el cristiano, cuando llega al tope, o el hijo de Dios, o el creyente, cuando llega al tope, tiene que darse cuenta urgentemente. Llegó y tocó contra una pared y dijeron: ya yo no necesito aprender más nada. Entonces vinieron corrientes de afuera, vinieron corrientes externas y engañaron, como dijo Pablo, embrujaron, fascinaron
para no obedecer a la verdad a estas personas que habían recibido el Espíritu de Dios. El versículo 2 dice de esta forma: esto solo quiero saber de vosotros. Él le hace esta pregunta: ¿recibiste el Espíritu? Está hablando con mayúscula, el Espíritu, por las obras de la ley o por oír con fe. Él está diciendo: ustedes recibieron el Espíritu Santo por obedecer los 10 mandamientos, las 400 no sé cuántas leyes, las 700 obligaciones que tenían que hacer, el Torah, el Talmud, el Mishnah, por obedecer. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por eso o por obedecer con fe? Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, que todavía caminaba entre los hombres aquí en la tierra, le dijo a sus discípulos y a todos los que le seguían, le dijo: yo me voy a ir, pero yo voy a enviar, ¿qué cosa? Un consolador, que esté con ustedes, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo ve ni le conoce. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede ver, ni lo puede conocer, ni puede estar en ellos? Porque sus obras son infructuosas. Ahora, simplemente Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén. Eso aparece en Hechos capítulo número 1, versículo número 8. En Hechos 1:8, Jesús tiene una conversación con sus discípulos y los saca fuera de Jerusalén, los lleva a un monte y allí el Señor le empieza a dar ordenanzas, decirle cómo tienen que comportarse, cómo tienen que vivir. Y le dice en el versículo número 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿poder para qué? Para enseñarlo delante de las personas, para decir: este tiene el don de lengua, o este tiene el don de profecía, o este tiene interpretación de lengua, o este sana a los enfermos y ninguno se queda enfermo cuando lo ora. No. Jesús le dijo: ustedes van a recibir poder con el objetivo siguiente. Y él se lo dijo: mire, van a recibir, el Espíritu Santo va a venir sobre vosotros, versículo número 8, para que ustedes sean testigos. No estamos hablando de Jehová Witness, de los testigos de Jehová. Estamos hablando de testigos del poder de Dios. Y esto le había pasado a los Gálatas también. Miren aquí lo que le dice: habiendo comenzado por el Espíritu, estamos ahí, ahora vais a caber en la carne. Versículo número 3. Habiendo empezado por las cosas del Espíritu, por las bendiciones, como cuando ellos se reunieron en Jerusalén, dice que estaban todos unánimes. Versículo número 1 del capítulo número 2 del libro de los Hechos. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y no es lo mismo unánime que juntos. Usted ve en el Congreso, están todos ahí, ¿cómo? Juntos. No están unánimes. Ni entre los mismos republicanos hay unanimidad, ni entre los mismos demócratas hay unanimidad. Pero aquellos que estaban esperando esa promesa, dice que estaban unánimes. ¿Y qué quiere decir unánime? Un mismo propósito, un mismo sentir, una misma idea. Que si uno decía: Dios me ha mostrado que hay que tirarse de cabeza a orar, a acostarse, todo el mundo lo hacía. No, porque esto, que no. Es para ponerle un ejemplo. Había una unanimidad tan grande que dice que cuando esto sucedió, tuvieron alrededor, varios días, alrededor de 120 en aquel aposento. Dice que de repente vino del cielo un estruendo recio. Y dice que llenó aquella casa de la unción de Dios, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Pero lo más importante, bueno, eso fue importante, se le dio un cumplimiento profético. Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes reciban el Espíritu, hasta que ustedes tengan la fe, hasta que ustedes tengan un mismo sentir, hasta que ustedes crean en lo mismo, hasta que su corazón esté limpio, usted no tenga ningún tipo de pecado, hasta que usted perdone a su prójimo, a su papá, a su mamá, a su primo, a su tío, a su vecino, hasta que haya una limpieza total. Ustedes no se vayan a ir de aquí. Y dice que llegó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero dice que y eso Dios lo escogió, porque es algo tremendo lo que hace el Señor. El Señor esperó que hubiera la llamada fiesta del Pentecostés, o fiesta de las primicias, o fiesta de las cosechas, que iban después se llama así porque después de la Pascua, que eran 40 días, eran 10 días más, 50, ahí viene de Pente.
Entonces, ¿qué sucedió? Después de la Pascua, el Espíritu de Dios se manifestó en ese día. La gente venían de diferentes lugares a Jerusalén a hacer sacrificios, a llevar un corderito, a llevar una tórtola, a darle gracias a Dios, a estar en el templo. Todo ese rito, ceremonia, liturgia que tenían los judíos, y fueron allá. Pero habían gente que no hablaban hebreo, ni hablaban arameo, ni hablaban el latín ni el griego, que eran los idiomas básicos. La Biblia me dice que habían gente del Ponto, eso está en África, de Cirene, de Mesopotamia, de Frigia, de Panfilia, cretenses y árabes, dice la Biblia que habían ahí. Y lo más lindo del caso, que todos los que habían recibido la unción de Dios, el poder de Dios, estaban hablando las lenguas de ellos. Wow. Pero decían los que venían de allá de África, por primera a Jerusalén, pero ¿cómo va a ser si estos son judíos? Mira la vestimenta, y están hablando claramente el idioma de África. Y los del Ponto decían lo mismo, y los de Cirene lo mismo, y los de Frigia, los de Panfilia decían lo mismo. Porque Dios es un Dios grande y poderoso, y esperó ese tiempo para que se manifestara el Espíritu Santo. Ahora estos Gálatas habían recibido esta bendición. Muchos hablaban en lengua, Dios los había usado en profecía, Dios los había usado en sanidades, Dios los había usado en predicaciones para que las personas se convirtieran, y habían sido heraldos. Por eso Pablo, yo no me canso de repetirlo, y mire que me gusta tanto las cartas de Pablo. Pablo dijo, no sea que yo siendo heraldo venga a ser eliminado. Y cuando yo leo eso digo, ay mi madre, me entro en temblor. Si Pablo dijo eso, que yo no le llego ni a la correa de su calzado, le llego yo, ¿qué diremos de mí? ¿Qué diremos de mí? Y Pablo dijo, no sea que yo siendo heraldo para muchos, yo venga a ser descalificado, Dios me rechace. Por eso es el sentido de buscar a Dios. Entonces, había algo que estaba sucediendo en ese tiempo. Falsas doctrinas se habían metido dentro de la comunidad, dentro del pueblo, dentro de la iglesia y dentro de los creyentes. Ahí empezaron a infiltrarse cosas. Entonces las personas, Pablo, por eso Pablo estaba tan indignado. Y le digo, de milagro, Pablo no se murió de un heart attack. Porque él sentía, pero ¿cómo va a ser esto si está más claro que el agua? Pero hay personas que no quieren ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Tú le enseñas las cosas, 2 más 2. No lo sé, es 4, mijo, es 4. Y le vuelves a preguntar, ¿y entonces cuánto es 2 más 2? No sé. Te dije que era 4. ¿Cuánto es 2 más 2? No me acuerdo. Mira, 2 más 2 es 4, ¿está claro? Repítelo, 2 más 2, 6. Santo Dios. Y eso a él lo indignó de una manera que los llamó insensatos. En el versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Miren, conmigo ya hace años estudió en el seminario un muchacho y pastoreó, y es verdad que el muchacho ha dado la vida por el evangelio, tenía una capacidad para levantarte una iglesia en un pueblo, en un lugar. Le daban un grupito de 2 o 3 personas, y al año tú ibas y habían 40, 50, 60 gente sirviendo a Dios. O cuidado, y más, y tenía una capacidad tremenda, y siempre estaba en el amor, estaba en los hospitales y predicando en la calle, y Dios lo usaba en milagros, en sanidad. Y hace unos años, estando yo en Miami, él me llama por teléfono, alguien le dio mi número y estuvimos hablando, y me dijo, ¿sabes qué? Ya yo no estoy en la iglesia. Digo, ¿por qué te apartaste? No me he apartado. Me he dado cuenta que todos los años que yo estuve sirviendo, estaba sirviendo mal. ¿Sabe? Que no me arranqué la ropa allí, porque mi ropa no tiene la culpa. Yo no soy judío para romperte la ropa y para arrancarse el pelo y echarse. Que ellos lo hacían en señal de indignación. Se rompían y se raspaban y se lavaban hasta el pelo. ¿Cómo es eso? Repíteme. Es que ahora ya yo no soy pastor. ¿Y qué es lo que eres ahora? Entonces, ahora soy apóstol, me dijo. Le digo, oh, subiste de categoría. No, que esto, que el otro. Y digo, ¿y qué ha pasado? Los 20, 25 años que serviste a Dios, que diste campaña, que oraste por los enfermos, que las personas se sanaron. ¿Fue mentira todo eso lo que sucedió? No me pudo responder. ¿Y eras un hipócrita? Yo no lo creo, porque yo te conozco muy bien. Todo lo que tú estabas haciendo lo hacías bien. No digas que perdiste el tiempo. El problema es que el amor al dinero es raíz de algunos males, o de todos. La gente por amor al dinero venden a la madre,
al padre, al perro, al carro, se desvían. La Biblia dice que muchos se desviaron por amar al dinero, por amor al dinero, y fueron traspasados ¿de qué? ¿De algunos dolores? De muchos dolores. Y imagínense, esto le estaba pasando a esta persona. Viene una gente y dice: oye, ya no vas a trabajar más, te voy a poner un negocito, te voy a poner una traila, te voy a poner esto, lo otro, y te voy a ayudar. Simplemente tienes que ayudarme, tienes que respaldarme. Es como aquellos políticos corruptos que la gente sigue en estos políticos. Por eso Jesús no se metió en ningún tipo de política. Gracias a Dios que nuestro Dios no es político, no es ni republicano, y lo he dicho, ni es demócrata tampoco. Es Dios. Nuestro Dios es Dios. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros nos desviamos de la palabra del Señor a derecha o a izquierda y no seguimos recto, nos podemos desviar. Jesús dijo: puesto los ojos ¿en quién? O la palabra dice ¿en quién? En Jesús. ¿Qué es lo que es Jesús? El autor y consumador. No está hablando de Moisés, no está hablando de Elías, ni de Jeremías, ni de los profetas del Antiguo Testamento, ni de las nuevas corrientes de hoy en día doctrinales. Está hablando de Jesús, es uno solo. Jesús dijo: el autor y consumador de la fe. Versículo número 5. Aquel que pues os suministra el Espíritu, de nuevo con mayúscula, porque déjenme decirle, cuando se refiere a Espíritu con mayúscula, está refiriendo al Espíritu de Dios, no al Espíritu del hombre. Al Espíritu, y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Había un problema tremendo con eso. Algunos querían que estos gentiles que vivían en Galacia, en una parte de Asia, o algunos piensan que hoy en día estos son descendientes de Francia, los galos, y querían que estas personas que no eran judíos se hicieran judíos obligados, se circuncidaran, guardaran los ritos y ceremonias de la ley, siendo judíos. Por eso Pablo le dice: cuando ustedes recibieron el Espíritu y vieron todas esas maravillas, ¿lo hicieron por las obras de la ley o por oír con fe? Pedro estaba equivocado, estaba muy equivocado en cuanto a eso. Cuando él estaba, dice que ayunando y estaba orando y estaba en la azotea de aquella casa mientras le hacían la comida, se había tardado la comida y estaba arriba orando. Dice que Dios le mostró una visión. ¿Saben aquella visión que bajaba el lienzo, la sábana aquella, con animales, con reptiles, cuadrúpedos, cosas que los judíos no pueden comer? Jicoteas, de esas, ¿cómo se llama? Tortugas, serpientes, puercos, etcétera, que los judíos no comían eso. Y Pedro le dijo al Señor en ese momento: no, Señor, porque el Señor le dijo: Pedro, mata y come. No, Señor, nunca ha entrado nada inmundo a mi boca. ¿Sabe lo que le dijo el mismo Señor? No llames inmundo lo que yo es santificado, lo que yo he limpiado. Y volvió, y por 3 veces Pedro le vuelve a decir en segunda vez lo mismo, y Dios le vuelve a responder, y en tercera vez le vuelve a decir el Señor de nuevo: oye, te dije, no llames inmundo lo que yo he santificado. Cuando viene a buscarlo un gentil, que los gentiles eran tenidos como perros. Oye, ¿cómo lo tenían como perros? Porque el mismo Jesús, cuando vino aquella mujer sirofenicia o cananea, que no era del pueblo de Israel, ella se tiró de rodillas y le dijeron a sus discípulos: atiende a esta mujer. Y Jesús dijo: no está bien. Él sabía, él quería dar un ejemplo ahí. Y él sabía lo que ella iba a responder. Y él dijo: no está bien darle la comida de los hijos a los perros. Le llamó perra. Y Jesús le dijo: sí, tiene razón, Señor, pero aún los perros comen de la migaja que cae de la mesa de su Señor. Y Jesús dijo: de cierto os digo que no he visto tanta fe aún en Israel. Y fue libre en ese momento y le resolvió el problema al Señor. Entonces, ahí estaban buscando a Pedro. Mira, yo soy un emisario de un capitán romano, de un centurión. Él adora a Dios hace tiempo, a su forma, a su manera. Él no adora ídolos, no adora imágenes. Él ayuda a los pobres, ayudó a construir una sinagoga, da ofrenda, esto, lo otro. Pero nunca se ha congregado. Pero estando un día orando, así mismo, oigan para que tú veas, ¿quién le enseñó a ese hombre a hacer eso? Por eso yo pienso, hablaba, creo que mi papá era hoy, cuando íbamos por Elmont y veíamos tantas iglesias, y él me decía: oiga, aquí no hay excusa delante de Dios, todo el mundo está predicado, y el que no, Dios se la ingenia. Este mismo hombre, nadie le predicó y él oraba a Dios.
hasta que Dios mandó un ángel y le dijo, desde el mismo momento que tú dispusiste en tu corazón a adorar y servir a Dios, Dios te ha escuchado. Entonces mandó a buscar a Pedro y Pedro fue allá a casa de Cornelio. Cornelio se llamaba, ¿verdad? Centurión. ¿Y qué sucedió? Que cuando Pedro estaba hablando, ¿qué fue lo que sucedió? A ver, ¿qué pasó? El Espíritu cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas ahí. Las personas aquellas, perros, impíos o gentiles, que no eran judíos, eran romanos. Y Pedro se asustó, pero ¿cómo va a ser esto? Que el Espíritu Santo le ha dado el mismo don, le ha dado la misma capacidad, le ha dado los mismos regalos que a nosotros los judíos. Pero, ay, Pedrito, tanto tiempo estuviste con el Señor, anduviste con Él 3 años y no te recuerdas que en Juan capítulo número 1, no me acuerdo si el versículo 18, 19, dijo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, le dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Ese rechazo que le hizo Israel a Cristo, nos incluyó a nosotros ahí. Nos incluyó a nosotros. Y entonces esto es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Ustedes creyeron por fe. Ustedes creyeron al Señor por gracia, no por las obras de la ley. Y así todavía hay muchas personas que piensan que se van a salvar haciendo algún rito, alguna ceremonia, entregando una ofrenda. Si usted ve esta gente que para evadir taxas o qué sé yo, hacen grandes donaciones a orfanatos, a de esos beneficios, de beneficencia, de comidas, de no sé qué, y lo hacen que salga por todos los periódicos, por todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, qué sé yo, todo, y sale por ahí para que vean lo que hizo esta persona. Mientras lo que Jesús nos dice a nosotros, ¿qué es lo que es? Exactamente, que lo que tú, mano derecha, haga, no lo sepa a la izquierda. Y también Jesús dijo, para cuando tú hagas esto, recibas tu recompensa para con Dios. Porque si tú empiezas a publicar, ya tienes tu recompensa. Por eso también hay muchos millonarios cristianos que hacen donaciones y no aceptan ningún tipo de propaganda. No, anónimo, ni mi nombre aparezca para nada ahí. Yo estoy donando esto, ese tiene recompensa para con Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. El versículo número 6 dice de esta forma: así Abraham creyó a Dios. Está hablando Pablo acerca de un pacto de Dios con Abraham. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos. Ay. Yo no sé cuántos hijos de Abraham habrá aquí. Si nosotros somos de fe, somos llamados hijos de Abraham. Gloria al nombre del Señor. Somos llamados hijos de Abraham. Y versículo número 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ya lo que yo dije hace un rato, ¿cómo lo justificó? Porque los judíos, los hebreos, los israelitas le dieron la espalda al Señor y entonces nos justificó por la fe. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es una cuestión de fe. Porque en una ocasión ya Dios se le apareció a Abraham y le habló y le dijo: oye, Abraham, recoge todo lo que tú tienes y vete de tu tierra, de tu parentela, de tu ciudad. Y Abraham en ningún momento dijo: es que a mí me gusta Hueco. No. ¿Y para dónde voy a ir? No, yo no te voy a decir. Si quieres, llévame para Dallas o Austin. Por favor, no me lleves para el desierto de Arizona. O no me lleves para otro lugar donde yo no quiero ir. No, Abraham, ¿qué es lo que hizo por la fe? Le dijo: está bien, vámonos. Y agarró todo lo que tenía y se fue de su tierra y de su parentela. Por eso fue llamado el padre de la fe. Hoy en día, Dios hablándonos a un Dios mismo, en persona, hablándonos nosotros ponemos muchas justificaciones.
Y no digo que no hay que ser responsable con la familia, con la esposa, con los hijos, con el trabajo, con lo que uno tenga, hay que ser responsable. Pero hoy en día usan mucho esa responsabilidad para evadir presencia de Dios, para evadir cualquier tipo de mandamiento de Dios. Y Jesús puso 3 ejemplos en aquella parábola. Uno dice que el Señor lo llamó para que trabajara en su obra y le dijo: acabo de casarme, ¿de acuerdo? El tipo estaba de luna de miel. Y le dijo: ¿tú no te das cuenta que me acabo de casar? Bueno, la luna de miel en los pueblos judíos duraba, creo que como un año, algo así. No se podía tocar ni militarmente. Cuando una persona se casaba tenían que dejarlo. Aunque viniera guerra, no podía ir. Me acabo de casar y no puedo ir. Ok, y el otro: acabo de comprar una yunta de buey y quiero probarla. Y el otro: me acabo de comprar una hacienda y tengo que ir a visitarla. Todos le pusieron justificación al Señor. Por eso es bueno, sinceramente, y no estoy diciendo que la responsabilidad, hay que trabajar. Claro que hay que trabajar, hay que estudiar, y todo lo que, y entre usted más dinero haga, mejor para usted, mejor puede vivir usted, más desahogadamente. Pero que nada de estas cosas nos vayan matando la visión, la unción, el deseo. Como hay personas que trabajan 14 horas y aún trabajando 14 horas andan inventando ver en los tiempos libres a ver qué dinerito le cae. Y al final, ¿qué sucede? Se pasaron toda la vida trabajando, 40, 50 años, se enfermaron, vivieron una vida de miseria, de necesidad, no buscaron a Dios, se murieron y al final su fortuna, sus nietos, no sé quién, se queda con toda la fortuna. Por eso el Señor nos dice bien claro: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, dice. Así dice la palabra del Señor. Entonces, ya casi vamos a terminar porque no tenemos tiempo. Vamos a ver cuándo terminamos. Y se está poniendo mejor la carta de esta de los Gálatas. Cada vez es más y más, y Pablo le llama que ustedes son esclavos, y lo que le dice más adelante. Así que léaselo para que tú veas que el Pablito era una fierita. No vaya a pensar que el tipo tenía un carácter tremendo. Es como el mismo Señor que llegó al templo y dice: pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viendo allí? Cambiando dinero en el templo. Esto no es una casa de cambio. ¿Pero qué es esto? Chivo, vacas, becerros, paloma. Y igual el Señor dice que un látigo empezó a acabar con todas aquellas personas, porque se indignó en realidad. Pablo en varias ocasiones, yo pienso que a lo mejor es por su temperamento o porque el nivel espiritual de él estaba superior a los demás. Era un hombre, como dice en Hebreo, dice: del cual el mundo no era digno de ellos. Oigan eso, estaba por encima. Entonces a veces nosotros estamos viendo cosas y estamos enardeciéndonos, como Pablo, que caminaba por Atenas y iba por las calles caminando: brujería, santería, magia negra, magia blanca, magia roja, Diana de los Efesios, el no sé qué, el otro. Ay, ¿por qué es esto? Dice que su espíritu se enardecía de ver tanto pecado allí en Atenas. Entonces él estaba hablando, porque no es fácil, sinceramente, no es fácil usted sembrar y usted piensa que usted sembró en buena tierra y que esa tierra no haya sido buena, ¿verdad? Pues se haya echado a perder, o ya te dejen algo adelante, que alguien te dé un negocio a ti y te diga: mira, yo he sentido de parte de Dios regalarte este restaurante. Ya lo único que tiene que hacer es mantenerlo. Esto solo tienen los trabajadores, tiene el mundo. Aquí este restaurante está valorado en $1 millón y aquí sigue así. Y cuando tú regreses al año, usted vea que no, tuve que vender porque quebré, porque esto, que el otro, y el hombre hecho un pedazo. Eso es terrible, ¿verdad? Es algo terrible. Miren lo que dice el versículo número 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que muera colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Pablo le está diciendo, dice: hermanos, hablo en términos humanos. Está hablando el tipo: ya yo no, me salí ya. Me salí. Perdónenme, disculpen, estoy hablando como un humano.
pero para ver si ustedes entienden qué lenguaje ustedes me entienden a mí, qué es lo que ustedes están haciendo. Estamos hablando de gente con conocimiento, con autoridad, con visión. No es una persona que lleva una semana ni 2 semanas en el evangelio, ni un mes. Están hablando de gente que llevan años, y ahora todo lo que empezaste, como decimos nosotros, lo hiciste con las manos, lo estás destruyendo con los pies. De verdad que sí. Dios nos ayude. Gracias a Dios que ninguno de nosotros somos así, ¿verdad? Esos fueron los Gálatas. Gracias al Señor. Bendito. No, eso no es aquí, eso es para otros estados. Gracias a Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros seamos edificados y seamos transformados y tocados y regenerados poco a poco. Yo siempre lo he dicho que esto es de poco a poco. Pablo lo dijo en una ocasión, dice: corramos la carrera con paciencia, no impaciencia, con paciencia. 1, 2, y así vamos subiendo nosotros los escalones para correrla con paciencia, porque esta es una carrera de paciencia, ¿no? Oía una predicación de Jorge Rankin, un pastor y evangelista de Puerto Rico, ya está bien grande, y estaba dando una campaña y dice: oye, ahí se convierte una gente y a los 15 días usted lo ve con un maletín. Oye, ¿para dónde tú vas? Voy a dar una campaña en no sé dónde. Dice: oye, pero espérate, si hace 15 días que tú te convertiste, no importa, pero tengo el deseo, tengo el fuego. Oiga, siéntese usted a recibir doctrina y palabra de Dios, que es lo que usted necesita. ¿Sabe? Pablo dice que no subió a Jerusalén a ver los apóstoles hasta después de 14 años. Oigan eso. Estamos hablando del gran apóstol Pablo, que era un erudito, un exegeta, un hombre que sabía varias lenguas y no sé cuántas cosas. Era un hombre que vivió para Dios y en todo tiempo contó con el Señor. Vamos a